Bienvenidos, esta es una nueva emisión de América Directo y hoy vamos a hablar sobre un tema que resulta sumamente interesante, que tiene que ver con la construcción del candidato político perfecto. Cuando uno repasa la historia de grandes candidatos y de los que generalmente ganan las elecciones, solemos olvidarnos que detrás de ellos hay toda una maquinaria que trabaja y que piensa en una campaña electoral, cuáles son los mensajes, cuáles son las palabras, incluso hasta los gestos que tiene que tener un candidato, ya sea a la hora de dar un discurso en un meeting político o que lo haga en una entrevista televisiva. Por eso es que hoy hemos convocado y hemos invitado a Jordi Segarra. Jordi es periodista y es máster en comunicación política. En el año 2008, Jordi trabajó en la campaña que le permitió llegar a la presidencia a Barack Obama, donde se hizo la famosa frase, el Yes, we can, ¿no? Con el que de alguna manera se impuso. Y también Jordi trabajó muchísimo en una de las nuevas áreas de trabajo de los políticos, que tiene que ver con las redes sociales, es decir, las campañas vinculadas a la política 2.0, como llaman algunos. Jordi es dueño de la consultora Stapolitics, además es asesor del Fútbol Club Barcelona. Hay que decirlo, Jordi nació en Andorra, es un catalán y trabaja en todo el mundo. Ha trabajado en los Estados Unidos, ha trabajado en toda América Latina y también ha trabajado en campañas para políticos europeos. Jordi, bienvenido a América Directo y muchas gracias por acompañarnos. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Jordi, vamos a comenzar con las preguntas y la primera que quisiera hacerte tiene que ver con la experiencia profesional de tu trabajo asesorando a políticos de Europa, asesorando a políticos en Estados Unidos y también en América Latina. ¿En qué crees que radican las principales diferencias de estilo de cada político? Pero no visto tanto desde el punto de vista, desde la estrategia, sino desde las formas de hacer política de cada región, o sea, Europa, América Latina y Estados Unidos. Bueno, cambia totalmente. Yo creo que la primera razón es un tema de sistema electoral, ¿no? Es normal, las reglas del juego, el terreno, ¿no? El terreno de juego. Haciendo el símil futbolístico, pues no se juega igual en un campo con el césped, con el pasto perfecto, como podría ser el Camp Nou o la Bombonera, que no en un campo de tierra lleno de hoyos, ¿no? Lo mismo exactamente pasa con la política. El sistema electoral marca cómo debe ser la comunicación de un candidato o de un líder político. Por ejemplo, en Europa las campañas son muy cortitas, lo normal es 2 semanas de campaña, el caso de España, o sea, 15 días y se acabó la campaña presidencial. Por ejemplo, en México, país en el que tenemos oficina y trabajamos mucho, la gente se queja, los candidatos, porque han recortado de 90 a 45 días las campañas a gobernadores. Las presidenciales las recortaron de 180 a 90 días. Imaginen campañas de 15 días. Esto marca totalmente. ¿Qué provoca? Que en Europa se basa en lo que se le llama campaña continua. O sea, la real campaña de comunicación se hace durante los 4 años de mandato y luego los 15 días sirven únicamente pues, para motivar, movilizar a los tuyos, a los electores, y es lo que los americanos llaman un GOT, ¿no? Un get out of vote, o sea, cómo llevarlos a votar. Si hablamos ya de América, de entrada decir que es la Champions League de la política. O sea, para mí hay 3 países en los que se desarrolla más nivel en una campaña política. Estos países son, obviamente, Estados Unidos, el segundo sería Brasil y México. ¿Qué diferencias hay? Estados Unidos lo tiene todo. Tiene campañas con muchos recursos, campañas largas y campañas de tierra y de aire. ¿Qué quiere decir esto? Campaña de aire entendemos la campaña mediática. Televisión, radio, internet.
y tierra sería la campaña de llamar puerta a puerta, de calle, de voluntarios, digamos, sobre el campo de batalla, ¿no? Sería el 1 a 1. El caso de México, hay más tierra que aire, y en el cambio de Brasil es al revés, hay más aire que tierra. Vuelve a ser lo mismo, sistema electoral. En Brasil hay 45 minutos en prime time diario de televisión, donde podemos hacer spots, podemos hacer, bueno, incluso pequeñas documentales de los candidatos hasta 10 minutos. En el caso de México, pues está pautado por el Instituto Federal Electoral, y ahí pues tienes, en función de la representatividad, pues X número de spots, ¿no? Cuando Jordi, no está regulado. sí, Lo mismo en toda América, vaya. Jordi, a la hora de analizar también la experiencia de trabajo que has desarrollado en Latinoamérica, cuando uno observa un poco el escenario, sobre todo de cara a las próximas elecciones que veremos en Venezuela, hay claramente dos estilos muy diferenciados, ¿no? Pareciera que el estilo de campaña de Enrique Capriles en Venezuela es el estilo de campaña de tierra, la que tú defines como tierra, ese hombre que va puerta a puerta. Sí. En cambio, Chávez parece utilizar mucho más la otra, ¿no? Que es los spots publicitarios, toda la fuerza, me imagino, de la gráfica. Cuentan que en Caracas la ciudad está inundada de afiches con Hugo Chávez para este nuevo periodo electoral para que se quiere posicionar. Si tuvieras que hacer un análisis de estos dos candidatos a día de hoy, ¿no? Chávez y Capriles, ¿dónde fijarías, digamos, las principales diferencias, más allá de las que son muy evidentes? Pues como tú muy bien has dicho, una es una campaña mucho de aire, la otra muy de tierra. Yo creo que aquí lo importante en cualquier elección es dominar el medio o los medios dominantes. ¿Qué quiere decir esto? Yo os pongo un ejemplo muy divertido, podemos decir, que nos pasó hace un par o 3 de años. Nos vino un candidato presidencial de Angola, del país africano, y nos dijo que quería una campaña basada en Internet a lo Obama, muy potente, con Twitter, con Facebook. Entonces, le dijimos, si quieres se la hacemos, pero no seríamos profesionales, ¿no? Le estaríamos engañando, porque ¿cuál es el grado de penetración de Internet de Angola? Pues lo tienen muy pocos privilegiados angoleños. Lo mismo pasa en cualquier otra campaña. Lo importante es buscar el medio en el que puedas llegar más fácilmente, más efectivamente a tus electores potenciales. ¿Qué creo? Que la campaña de Chávez, muy de aire, muy televisiva, muy espectacular, le va a funcionar increíblemente bien en las grandes ciudades, y ahí es donde está la gran bolsa de votos, ¿no? Sobre todo en Caracas. Capriles pues está buscando más el voto de provincias más que el voto de capital. ¿Por qué? Porque cada intervención de Chávez en sus cadenas, en los spots, etcétera, pues sería como entrar en millones y millones de casas. Además, apoyado ya durante su gobierno, ya ha utilizado muchísimo, ¿no? Su famoso holo presidente es una buena prueba de ello. Bien. Es una buena campaña por ambos lados, pero yo creo que va a ser más efectiva la de aire en ese caso que la de tierra. Bien. Jordi, definitivamente cuando Barack Obama ganó las presidenciales, el rol y el auge de las redes sociales tomó un protagonismo absolutamente increíble. De hecho, en las últimas horas, a partir de las redes sociales, en toda la Argentina se realizaron una serie de marchas de protesta, de los famosos cacerolazos, que fueron convocados por las redes sociales. O sea, uno miraba los timelines de Twitter o de Facebook y la gente se iba convocando de esa manera, y no hubo ni campañas de radio, ni de televisión, ni tampoco los medios le prestaron atención, y resulta que hoy a la mañana nos encontramos que en la Argentina, bueno, cientos de miles de personas se movilizaron. En el año 2008, decíamos recién, Barack Obama llega
a la presidencia y se habló mucho de ese rol fundamental que tuvo Twitter, que tuvo Facebook, como una manera de acercar nuevos electores, nuevos votantes que estaban más involucrados con el mundo digital. La pregunta es si tú crees que en Latinoamérica este impacto puede ser comparable de alguna manera a lo ocurrido en Estados Unidos, y también si las redes sociales no están un poco como mitificadas a la hora de hacer política. Jordi, ¿estás online? A ver si recuperamos la comunicación. Creo que no nos está oyendo. Sí, sí, aquí estoy. Bien, a ver si has podido oír la ¿Me pregunta que te escuchan hacía. bien? Ahora te escucho bien, ahora te escucho bien. ¿Me escuchas bien? Sí, sí, perfectamente, Jordi, te estamos escuchando. ¿Tú nos oyes bien? Sí. Sí, 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 perfectamente. Vamos a ver, yo creo que como todo, ¿no? Las redes sociales es una parte de la campaña. El error normalmente radica en pensarse que solo con las redes sociales vas a ganar o porque un candidato tiene más seguidores eh, en Twitter, tiene más fans en Facebook, pues es el que va mejor colocado. Y pruebas de eso, pues tenemos varias de desengaños, ¿no? Pues el caso de Ant muy bien en las redes, pero offline su campaña no funcionó. Hay otros ejemplos, ¿no? Que podríamos. Cada país es diferente. Por ejemplo, Brasil, las redes sociales influyen tanto o más como en Estados Unidos, por un tema de penetración de Internet y por el uso. Cada una de las redes sociales pues tiene también su intríngulis, ¿no? Twitter tiene una perversión. Es muy bueno para generar debate, pero y la experiencia que hemos tenido en muchos países nos ha dicho que no se ganan votos en Twitter, se mueven conciencias en Twitter, ¿no? Pero normalmente ya es un voto muy informado el que encuentras en Twitter. Facebook es un voto menos informado, digamos que hay más gente también en Facebook que en Twitter. Volvemos pues al caso de México, por ejemplo, solo hay 9 millones de personas en Twitter. De estas activas debe haber la mitad y la otra mitad deben ser bots, ¿no? O sea, robots que se dedican a hablar a favor de un candidato o en contra de otro. Las redes sociales son importantes para motivar, para movilizar, para involucrar, pero no para convencer, sino que ya forma parte de gente que tiene bastante decidido su voto o que simplemente, y esto es un hecho, ¿no? Twitter, yo soy alguien pues muy defensor de esta red social, pero hay gente muy criticona, ¿no? Que yo llamo, y generalmente cuanto más retweet tienes es cuanto más te metes con alguien, ¿no? Más que tweets constructivos. Eso provoca que hay que tenerlas muy en cuenta, pero tampoco ofuscarse con ellas. Jordi, y a la hora de planificar una campaña, los mensajes que el candidato da en la red social también están, digamos, asesorados por los expertos. Es decir, un tuit de Barack Obama o un tuit de cualquier candidato seguramente está debidamente planificado con lo que tiene que decir para no cometer ningún tipo de error. Esto me imagino que está totalmente organizado. Sí, vamos a ver. Hay candidatos que ya tuitean de por sí o que ya lo hacían antes de ser candidatos. Yo soy yo estoy a favor de que si un candidato no utilizaba Twitter, no juguemos a que lo utiliza, ¿no? Pues porque puede ser un tiro por la culata. Es decir, pongamos por caso Mariano Rajoy en España. Nunca había tuiteado. Si impostaba sus tweets,
hubiera sido un grave error por su parte. Es decir, hacer como que los escribe él y es un equipo. Porque, ¿qué pasa si un periodista saliendo de un evento le hace una pregunta sobre un tuit que él no tiene ni la más remota idea de lo que está hablando? Eso sería un error. El propio Obama reconoció que no tuiteaba en los principios de Twitter, no hablamos de 2009, no su principio de mandato. Yo creo que es mejor separar lo que es equipo, los tweets de equipo, los tweets de partido, de los tweets de candidato. Si son de candidato, que realmente salgan del candidato o bien él conozca perfectamente el contenido de los mismos. Si no, como os decía, puede ser un arma muy peligrosa. Se puede girar el efecto boomerang. Bien. Jordi, nos gustaría que a partir de tu ya larga experiencia, digo, cuando uno mira un poco tu historia, bueno, has ganado 9 Polly Awards, que es un premio que se da en Estados Unidos a la comunicación política, como se define, es el Oscar de la comunicación política. Digo, te has ganado 9, no son pocos. Por otro lado, también has sido elegido Rising Star 2009 por la revista Campaigns and Elections Politics Magazine. Digo, cuando uno mira tu historial, evidentemente nos gustaría que con la información que tienes, con lo que vas viendo de lo que ocurre en Latinoamérica, que nos definieras con adjetivos concretos y específicos el estilo de comunicación de cada, más que candidato, en muchos casos te estoy hablando de los presidentes. Y me gustaría empezar, por ejemplo, con Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil. ¿Cómo la definirías en 4 o 5 palabras con su estilo de comunicación? Vamos a ver, Dilma es constante, muy, digamos que sigue mucho los consejos de sus asesores, que eso está muy bien. Seguro que luego hablaremos de otros líderes que no los siguen para nada. Dilma sigue a rajatabla lo que le dicen y su gran hándicap, que a la hora es lo que la ha encumbrado a la presidencia, la sombra de alguien tan increíblemente mediático, querido, casi mesiánico como es Lula da Silva. Digo, lo mejor y lo peor de ella es Lula, sí, porque le encumbró, pero también vamos a ver qué pasa con la reelección, ¿no? Correcto. Porque Lula puede volver a correr esa vez. Nos gustaría ahora que nos hables de el flamante presidente de Perú, que lleva algunos meses ya, en realidad, que es Ollanta Humala. Bueno, Humala yo le diría reconversión, ¿no? O transformación, clarísimo, ¿no? Es un Ollanta totalmente diferente el de la última campaña presidencial en Perú que el Ollanta de contiendas anteriores. Digamos, mucha gente le dijo que es un lobo con piel de cordero. Yo creo en la bondad natural de la persona, ¿no? Como diría Comte, y puede ser que realmente haya aprendido la lección. Y es que a gritos no se ganan elecciones. Normalmente una campaña no se gana con el puño cerrado, sino con la mano extendida. Y ese ha sido su cambio. Y creo que es un cambio que se vio, que le dio muy buenos frutos. También, cabe decir muy rápidamente, Perú fue la campaña presidencial de los despropósitos, porque los candidatos que podrían o deberían haber ganado de una forma natural por su diferencia, pues se estrellaron, ¿no? El caso de Toledo. ¿Por qué? Pésimas campañas electorales. Hablamos un poco del Ollanta es el que menos mal lo hizo, digamos. Ok. Hablamos también de Piñera, el presidente de Chile, que cuando uno mira un poco tanto su gestión como su campaña parece haber sido muy basada en eslogans, ¿no? Bueno, Piñera, como buen hombre de negocios que es, encaró tanto su campaña mediática, su campaña electoral como su gobierno desde un punto de vista empresarial. Muy de
tiene ese punto marketing, ¿no? Tuvo su pico, ¿no? Al salvar a los famosos mineros, ahí se puso por las nubes, pero lo que provoca esto es que tengas que mantenerlo, ¿no? Lo que hablábamos que hace en Europa, la campaña continua, y su comunicación sufre muchos altibajos. No es alguien nada asertivo, no es alguien cercano, no es alguien transversal, ¿no? Que permee desde el pueblo raso hasta las élites, sino que forma parte de la élite. Seguramente es el hombre más rico de Chile o por ahí, y eso pues genera unos hándicaps a la hora de permear. Pero creo que también es una persona coherente con su mensaje y que hace caso a sus asesores, ¿no? Eso es importante. Bien. Sobre todo en perfiles como él, ¿no? Gente de mucho poder, acostumbrada a mandar. Él ha sabido dejarse asesorar. Bien. Vamos a hablar ahora de la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, Cristina Kirchner creo que es un magnífico ejemplo de cómo aprovechar lo que se le llama storytelling, ¿no? Tu hoja de vida, tu historia de vida. Su papel de viuda ha supuesto, bueno, unos éxitos sin precedentes. Lo ha hecho realmente muy bien, sabe comunicar muy bien a cámara. Es alguien que si no fuera pues presidenta, si no fuera política, pues podría dedicarse a estar en el otro lado, ¿no? Podría hacerme la competencia y ser asesora de candidatos, lo haría muy bien. Sin duda, creo que es una figura mediática muy potente. El presidente electo de México, Enrique Peña Nieto. Pues Peña Nieto podría acercarse desde el punto de vista de imagen al candidato perfecto, ¿no? Que hablábamos. Su imagen es ideal para un candidato. Su tono de voz, su manera de hablar. Es alguien que escucha muchísimo a sus asesores. Es alguien que sabe moverse dentro del espacio muy bien. Errores, pues como todo el mundo los ha cometido. Él cometió uno, ¿no? Una vez salió digamos, del papel de candidato perfecto y pasó en Guadalajara el famoso tema de los libros. No sé si llegó afuera de México, ¿no? Pero bueno, le preguntaron sobre libros y no supo responder correctamente en una feria del libro, ¿no? Eso, aquí se ve que cualquier pequeño error, y más hoy día con las redes sociales, se va a maximizar de una manera increíble, ¿no? Por eso es importante saber hablar, pero también saber callar, ¿no? Lo que se llama gatekeeping, ¿no? Lo que digo y lo que no. Y creo que esto también lo ha aprendido muy bien Enrique Peña Nieto, ¿no? Después de ese pequeño tropiezo. Bien. Vamos a hablar ahora del presidente de Ecuador, Rafael Correa. Bueno, un monstruo mediático al estilo Chávez. Hablábamos del aló presidente hace un rato. Las sabatinas de Correa, pues es una versión ecuatoriana de Chávez, mediáticamente hablando. Es alguien rudo en su discurso, es alguien que no tiene miedo a insultar. En muchos países eso sería un error garrafal. En su caso, pues parece que le va funcionando, ¿no? Ese estilo de yo no soy político y despotrico de los políticos, pues parece que le funciona. Y sobre todo aprovecha la maquinaria mediática que tiene a su disposición, ¿no? Con cadenas televisivas, con su programa, con unos derroches muy grandes de recursos en medios de comunicación y sabe moverse muy bien en esas aguas. Hablamos ahora naturalmente, de Hugo Chávez, el presidente venezolano, que parece ser, como tú decías, el gran inspirador de Rafael Correa, ¿no? Bueno, yo invito a la gente a que vea, sacándose, digamos, de prejuicios, ¿no? Eso es importante en mi profesión, ¿no? No tener los prejuicios, o sea, ser capaz de ver a alguien sabiendo que no lo vas a votar nunca. O sea, yo nunca votaría por Chávez, pero sí puedo ver todo lo bueno que hace. Y el punto de vista mediático es espectacular.
el punto de vista de oratoria es espectacular. O sea, la forma que tiene de dar un discurso y luego cambiar de registro, la forma que es capaz de explicar un chiste, ¿no? Hacer broma en su programa a lo presidente, el momento en el que es capaz de ponerse serio y parecer pues el general, ¿no? El militar. Esos cambios de registro, digamos que es un actor perfecto ese hombre. Y eso hace pues que tenga esos índices de popularidad y que sea tan difícil ganarle en una contienda electoral. Vamos a hacer los dos últimos para luego hablar un poco también de la campaña de Estados Unidos, pero me gustaría que hicieras una valoración de el presidente uruguayo Mujica, que como bien sabes además su estilo, digamos, de hombre muy austero le ha llevado, digamos, a una alta popularidad en la región. ¿Cómo ves el manejo tanto de la comunicación de Mujica como de su estilo también de gobernar? Bueno, de entrada debe ser, no le conozco personalmente, pero debe ser el peor cliente que un asesor político puede tener, porque estoy convencido que no escucha ni hace el más, o a lo mejor les escucha, pero no les hace el más remoto caso, ¿no? Sino que va por la libre, sin duda. Eso le funciona bien. Le funciona bien en un país como Uruguay, a lo mejor en otros países no funcionaría, ¿no? Un país pequeño en términos de población y un país pues que al ser pequeño en términos de población, el ser muy parecido a la gente, ¿no? En ser alguien que te podrías encontrar por la calle o tomarte un café en cualquier cafetería, en cualquier bar de Montevideo, le funciona muy, muy bien. Ahora bien, a la hora de, digamos, extrapolar fuera del país, pues hace que sea un líder, un presidente inexistente. ¿Por qué? Porque no se le toma en serio fuera, justamente por algo que le va tan bien dentro del país, ¿no? Y es ese estilo. Ya te digo, trabajar con él tiene que ser un horror, porque seguro no te escucha, pero chapó por lo bien que le sale y lo bien que saca rédito a su estilo, ¿no? Bien, y no puedo dejar de preguntar, sobre todo por el momento que está viviendo España en este momento, con Mariano Rajoy, ¿no? O sea, alguien que llegó, pareciera más por los errores de su predecesor que por sus propias virtudes. Pero tú, como finalmente alguien que vive en parte en territorio español, en tus periodos, tus tiempos en Barcelona, bueno, ¿cómo ves hoy a Mariano Rajoy? Bien, Rajoy como candidato es un horror, y cabe decirlo, un horror en el sentido de que habla con un tono de voz chistoso, tiene tics tanto verbales como tics, digamos, en su gesto, es muy poco mediático, pero ha aprendido también lo que decíamos hace unos momentos, ¿no? Ha aprendido cuándo hay que hablar y cuándo no hay que hacerlo. Ahora a lo mejor está callando demasiado, ¿no? Se está criticando mucho esto en España, ¿no? De que no está dando la cara, no está tomando las riendas o no da la sensación de que toma las riendas. Creo que es alguien muy trabajador, muy de hacer trabajo de hormiguita y por detrás. Creo que su error a día de hoy es no saber mostrar de cara a los españoles, de cara al público, el trabajo que pueda estar haciendo. Si mejorara esa faceta, mejoraría mucho su imagen en general. Estoy seguro que trabaja mucho, pero no se nota, ¿no? Es como esa persona, ¿no? Que cuando está encerrado en casa trabaja 12 horas, pero cuando lo ves por la calle, pues está tumbado. Bien. Entonces, la gente que va a pensar, pues este es un vago. Y no es la razón, ¿no? Es mala imagen o mala gestión de su imagen. Bien. Jordi, nos gustaría que para cerrar esta entrevista nos hagas un pequeño análisis de cómo ves la campaña en este momento en Estados Unidos, cómo ves al propio Barack Obama, con quien trabajaste en la primera parte de la gestión, cómo ves, digamos, desde el Yes We Can, con el que había, digamos, llegado Barack Obama, a
un presente donde la economía, los números económicos parecen no estar acompañando, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tanto a Obama como también al candidato republicano Romney? Bien, la campaña va a tener que ser obligatoriamente muy diferente. Por una razón, ¿no? Ya no se puede vender en esa campaña el hope, ¿no? La esperanza. ¿Por qué? Porque ya es una realidad, ¿no? De 4 años. Creo que su gestión en este primer mandato ha sido buena, pero muy difícil. Ha tratado de hacer muchas cosas que de buen seguro le van a dar muchos votos en las elecciones. Y pongamos ya, centrándonos ya que estamos en un portal de referencia latino, los latinos van a seguir votando masivamente por Obama. Creo que lo van a votar más que en la anterior elección. ¿Por qué? Porque realmente ha tratado de hacer mucho. Luego no ha podido cuajar, pero ya por temas políticos, por temas de Congreso y de Senado, ¿no? Su Dream Act era algo que hubiera solucionado la vida a muchísimos latinos residiendo en los Estados Unidos. Ha intentado hacer muchas cosas, ¿no? En lugar de poner más barreras entre México, literalmente barreras, muros entre México y Estados Unidos, pues tratar de suavizar relaciones y que haya diálogo, ¿no? Trabajar con la mano abierta y no con el puño cerrado, como hablábamos hace un rato. Ahora bien, ya no está el factor sorpresa, ya no está el factor ilusión, la situación económica no tiene nada que ver. Y también hay un punto importante, ¿no? Y es que en política, y sobre todo en política en campañas tan largas como en Estados Unidos, si no hay dinero, pues muy mal, porque no se pueden hacer las cosas. Y el flujo de caja está yendo más bajo que en el 2008. ¿Por qué? Pues porque la gente ya no está para aportar tanto capital a las campañas, ¿no? Se esperaba que fuera la primera campaña en la historia que recauda más de $1.000 millones y al contrario, ¿no? Se están recaudando menos dinero que 4 años, que en el 2008, ¿no? Correcto. Por parte de los republicanos, pues bueno, de entrada decir, lo normal es que ganen los republicanos en Estados Unidos. ¿Por qué? Y la prueba, ¿no? De 44 presidentes solo ha habido 14 demócratas, el resto republicanos. Porque tienen la maquinaria electoral mejor engrasada, el storytelling mejor engrasado y tienen lo que se llama el framing, ¿no? Esas manera de hacer entender a la gente en lenguaje que todos entiendan, el 100% de la población entienda los mensajes que ellos quieren dar. Lo normal es que ganen los republicanos, pero como es lo normal, hace que vayan con demasiada ansiedad. Y eso es el error que está cometiendo Mitt Romney. Ahora lo acabamos de ver, ¿no? No se puede tratar de sacar partido, sacar tajada del 11S en Estados Unidos. Uno tiene que recordar a las víctimas y simplemente ponerse, digamos, en unidad. Tratar de criticar la gestión Obama en cuanto a seguridad y en cuanto a cómo se está moviendo en los entornos islámicos, pues es un error garrafal y es un tiro por la culata que se acaba de dar, no se acaba de disparar al pie Mitt Romney. Si no comete errores y deja manejar el rodillo electoral del Partido Republicano, la elección va a estar muy apretada. Justamente por esto, ¿no? Porque el efecto novedad de Obama ya no existe y por tanto se va a equiparar. Y luego, también por un tema de sistema electoral, Florida esta vez es muy difícil, muy complicado que lo gane el Partido Demócrata, porque hay una figura latina como Marco Rubio que tiene una tirada muy fuerte en el estado de Florida, que recordemos que tiene mucho peso, no son 27 votos electorales que se dan en Florida. Por tanto, creo que va a estar muy apretado y todo va a depender de los errores que cometa Romney, que estoy seguro que va a cometer más. También es importante ver el efecto Michelle Obama, ¿no? Que es otro punto nuevo. Casi podríamos convertir en eslogan de campaña Barack, el esposo de Michelle, ¿no? Porque realmente después de la convención de Charlotte ha salido como una bomba. Pues muchos de nosotros ya sabíamos, ¿no?, del potencial de Michelle Obama y estoy seguro que si ella quiere podemos tener una presidenta
afroamericana en el futuro, ¿no? Porque si Hillary salió bien, Michelle es aún mejor. Jordi Segarra, queremos agradecerte mucho el contacto con América Directo. Sé que te hemos encontrado en 3 días de vacaciones porque estás trabajando muchísimo y has aprovechado a visitar tu casa para luego continuar, creo que por zonas bastante frías, allí por Rusia, etcétera. Entonces, bueno, queríamos agradecerte el contacto con América Directo. Invitamos también a nuestra audiencia, a nuestros usuarios, a que nos sigan en Twitter con @InfobaeAmérica y que, por supuesto, continúen, como siempre, informándose en infobae.com. Jordi, será hasta cualquier momento y te comprometemos a una nueva entrevista para hablar exclusivamente de la campaña de Estados Unidos cuando ya se estén acercando las elecciones. Será un gran placer. Muchas gracias, Jorge, y muchas gracias a todos los que nos han seguido desde sus casas. Muy bien, gracias y hasta pronto. Hasta pronto. De alguna manera se impuso. Y también Jordi trabajó muchísimo en una de las nuevas áreas de trabajo de los políticos, que tiene que ver con las redes sociales, es decir, las campañas vinculadas a la política 2.0, como llaman algunos. Jordi es dueño de la consultora Stapolitics, además es asesor del Fútbol Club Barcelona. Hay que decirlo, Jordi nació en Andorra, es un catalán y trabaja en todo el mundo. Ha trabajado en los Estados Unidos, ha trabajado en toda América Latina y también ha trabajado en campañas para políticos europeos. Jordi, bienvenido a América Directo y muchas gracias por acompañarnos. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Jordi, vamos a comenzar con las preguntas y la primera que quisiera hacerte tiene que ver con la experiencia profesional de tu trabajo asesorando a políticos de Europa, asesorando a políticos en Estados Unidos y también en América Latina. ¿En qué crees que radican las principales diferencias? La campaña mediática, televisión, radio, internet, y tierra sería la campaña de llamar puerta a puerta, de calle, de voluntarios, digamos, sobre el campo de batalla, ¿no? Sería el 1 a 1. El caso de México, hay más tierra que aire, y en el cambio de Brasil es al revés, hay más aire que tierra. Vuelve a ser lo mismo, sistema electoral. En Brasil hay 45 minutos en prime time diario de televisión donde podemos hacer spots, podemos hacer, bueno, incluso pequeñas documentales de los candidatos hasta 10 minutos. En el caso de México, pues está pautado por el Instituto Federal Electoral y ahí pues tienes, en función de la representatividad, pues X número de spots, ¿no? Cuando Jordi no está regulado. Sí, lo mismo en toda América, vaya. Jordi, a la hora de analizar también la experiencia de trabajo que has desarrollado en Latinoamérica, cuando uno de estilo de cada político, pero no visto tanto desde el punto de vista, desde la estrategia, sino desde las formas de hacer política de cada región, o sea, Europa, América Latina y Estados Unidos. Bueno, cambia totalmente. Yo creo que la primera razón es un tema de sistema electoral, ¿no? Es normal, las reglas del juego, el terreno, ¿no? El terreno de juego. Haciendo el símil futbolístico, pues no se juega igual en un campo con el césped, con el pasto perfecto, como podría ser el Camp Nou o la Bombonera, que no en un campo de tierra lleno de hoyos, ¿no? Lo mismo exactamente pasa con la política. El sistema electoral marca cómo debe ser la comunicación de un candidato o de un líder político. Por ejemplo, en Europa las campañas son muy cortitas, lo normal es 2 semanas de campaña, el caso de España, o sea, 15 días y se acabó la campaña presidencial. Por ejemplo, en México, país en el que tenemos oficina y trabajamos mucho, la gente se queja, los candidatos, porque han recortado
de 90 a 45 días las campañas a gobernadores. Las presidenciales las recortaron de 180 a 90 días. Imaginen campañas de 15 días. Esto marca totalmente. ¿Qué provoca? Que en Europa se basa en lo que se le llama campaña continua. O sea, la real campaña de comunicación se hace durante los 4 años de mandato y luego los 15 días sirven únicamente pues, para motivar, movilizar a los tuyos, a los electores, y es lo que los americanos llaman un GOT, ¿no? Un get out of vote, o sea, cómo llevarlos a votar. Si hablamos ya de América, de entrada decir que es la Champions League de la política. O sea, para mí hay 3 países en los que se desarrolla más nivel en una campaña política. Estos países son, obviamente, Estados Unidos, el segundo sería Brasil y México. ¿Qué diferencias hay? Estados Unidos lo tiene todo. Tiene campañas con muchos recursos, campañas largas y campañas de tierra y de aire. ¿Qué quiere decir esto? Campaña de aire entendemos... Bienvenidos, esta es una nueva emisión de América Directo y hoy vamos a hablar sobre un tema que resulta sumamente interesante, que tiene que ver con la construcción del candidato político perfecto. Cuando uno repasa la historia de grandes candidatos y de los que generalmente ganan las elecciones, solemos olvidarnos que detrás de ellos hay toda una maquinaria que trabaja y que piensa en una campaña electoral, cuáles son los mensajes, cuáles son las palabras, incluso hasta los gestos que tiene que tener un candidato, ya sea a la hora de dar un discurso en un meeting político o que lo haga en una entrevista televisiva. Por eso es que hoy hemos convocado y hemos invitado a Jordi Segarra. Jordi es periodista y es máster en comunicación política. En el año 2008, Jordi trabajó en la campaña que le permitió llegar a la presidencia a Barack Obama, donde se hizo la famosa frase, el "Yes, we can", ¿no? Con el que